Hola, buenas noches. Miguel Ríos, ¿no? No necesita presentación. Tampoco la necesitaría la persona que hemos traído esta noche a estos diálogos en el Tagoror. Pero bueno, de momento vamos a empezar diciendo que es Noemí Pinilla, es astrofísica, es asturiana, eso también ya es un título añadido, y también es medio canaria, ¿no? Tenemos la suerte de compartirla también aquí de vez en cuando, aunque ahora profesionalmente le lleva su dedicación a la ciencia, pues a estar de manera permanente en Estados Unidos, aunque su formación, la vocación la toma en el lugar en el que nace, pero su formación la completó aquí en el IAC, en la Universidad de La Laguna, y ya iremos a lo largo del diálogo sabiendo un poco más de nuestra invitada de esta noche. Gracias por venir, Noé. Gracias por decirnos que sí a la primera. Las ventajas de tener amigas como Noé. Vamos. ¿Qué tal? Pues muy bien, ya ves. Yo te dije que le íbamos a pasar bien, que íbamos a estar entre amigos y entre amigas. Hoy le damos la bienvenida a muchos que son nuevos en estos diálogos, a los incondicionales pues también. Gracias por estar ahí, por darle importancia a estos encuentros de la palabra. Hoy nos toca una vertiente más científica. Hemos traído invitados a lo largo de estas 7 experiencias que hemos llevado a cabo, pues desde, te cuento un poco, porque como está en Estados Unidos igual no está tan al día, ¿no? Pero hemos traído pues gente del mundo del deporte, de la música, de la ciencia. Eres la primera, además, como mujer en la ciencia, ¿no? A mí me gustaría, ya después contaré quién eres, ¿no? Y qué es lo que haces, pero ¿cómo está la ciencia ahora mismo en aunque tú estés en la distancia, pero cómo está la ciencia ahora mismo en nuestro país? ¿Cómo está la ciencia más o menos en general? Pues no es algo que pueda desarrollar ampliamente, porque la verdad que yo me quedo, cada vez que vengo me quedo con impresiones, ¿no? Ya nos ha pasado más de una vez de venir a España con la idea de, bueno, ya está, ya hice las Américas, me vuelvo. Y no hay manera. Y no hubo manera en aquellos momentos. Y claro, si estás aquí una temporada, pues ves más lo que hay, ¿no? Y sobre todo si vienes ya eso con la idea de quedarte, ya vas viendo, piensas siempre qué apoyo me van a dar, que no es tanto el sueldo o la posición como qué posibilidades tengo de desarrollar mi carrera, de mantener los contactos que tengo fuera, todo esto, ¿no? Pero ahora tengo la suerte de que vengo en plan aterrizo y me voy, y eso me permite disfrutar de lo bueno, porque en España, al menos en el campo en el que yo trabajo, hay mucho bueno en ciencia. Yo me gusta decir siempre porque una cosa que me ponen siempre cuando hablan de mí es científica de la NASA, ¿no? Y como llega una persona como tú a la NASA, y a mí me gusta siempre resaltar, yo llegué a la NASA por el trabajo que hice en España. Claro. Y por el trabajo que hice con los que eran mis supervisores aquí. Pero también debe ser decepcionante eso, formarte de la manera que te formas, tener el profesorado que tienes, tener la apuesta de las universidades que tienen los científicos, como es tu caso, y luego tener que quedarte en Estados Unidos, porque bueno, ahí hay una mayor apuesta. Europa se supone que también quiere pujar por este terreno, pero no, en el fondo no les pone a los científicos, digamos, este país, lamentablemente, las herramientas para que se queden, ¿no? Claro, yo usaría una palabra que usan mucho en Estados Unidos, que es frustrante. Pero claro, no me quiero arrogar la frustración a mí, que yo estoy en Estados Unidos y bueno, pues allí tienes otro tipo de apoyo, pero para mis compañeros, yo voy al IAC aquí, al Instituto de Astrofísica, y son mis compañeros. Es gente que, te decía hace un momento, parece que he vuelto a la época de la universidad, a la época, estudiando las mismas caras. A la época de estudiante. Y me imagino lo que tiene que ser para ellos, que sí que llevan estos últimos 20 años aquí. Y lo que es muy frustrante en España, por lo general, es los altibajos, que parece que van a hacer algo y luego ¡bumba! Vuelves para atrás. Y nunca, cuando después de volver para atrás se vuelve a invertir, nunca llegas al mismo punto. Antes de llegar a donde estabas, vuelve para abajo. Iremos dando algunos saltitos por lugares en los que has estado, cosas que has hecho, sitios en los que has trabajado, lugares en los que has tenido que moverte, pero me han apuntado algunas cosas, ¿eh? No, yo suelo a veces aguantar un poco, improvisar, pero no quiero equivocarme con las cosas porque son muchos términos, ¿no? Pero ahora, en este momento, eres investigadora del Instituto Espacial de la Universidad Central de Florida. Y ahí estás ahora mismo también al frente de una de las, probablemente, digamos,
experiencias científicas más relevantes ahora mismo a nivel mundial, ¿no? Por el tipo de instrumentación que utilizas y por el equipo que ahora mismo tú estás dirigiendo, ¿no? Cuéntanos un poco, o sea, ¿en qué experiencia estás ahora? Estoy entrando en una de las que yo creo que van a ser las mayores aventuras de mi carrera, y he tenido algunas, pero esta, además de ser muy deseada y se viene barruntando ya desde hace tiempo, es como, bueno, ahora, este es como alguna famosa en España dijo, este es mi momento. Y estás aprovechándolo, sí. ¿no? Voy a empezar a aprovecharlo ahora, porque ahora es cuando están empezando. ¿Les contamos lo que es? Porque si no, sí, para que, no saben de qué le estamos hablando. Para ubicarnos, ¿no? Pues supongo que en estos últimos meses habéis oído hablar del telescopio James Webb espacial. Es un telescopio que se puso en el espacio en diciembre, el 25 me parece que fue, de diciembre del año pasado. Que nos levantamos todos para verlo, pero que lleva cocinándose décadas. Se ha ido complicando mucho por cuestiones también de inversión y por cuestiones de política científica, pero eso, bueno, también yo creo que en cierto modo, bueno, a mí me ha beneficiado porque si no, no lo habría cogido como lo estoy cogiendo de nuevas. Bueno, pero ¿y cómo llegas ahí antes de que sigas? ¿Cómo llego ahí? Pues eso fue ¿Cómo te dice? Oye, no, mira, soy el señor del telescopio. Quiero contar contigo. ¿Y cómo se produce pues el ese primer momento, contacto, ¿no? Fue por mi manía de meterme en todo, de que todo me llama la curiosidad y en un momento dado, pues por email son estas cosas siempre de, bueno, se va a escribir un white paper, que llamamos nosotros, un artículo blanco, es un artículo que no presenta resultados, sino es una especie de report, de informe, en el que íbamos a exponer qué se podía hacer para estudiar el sistema solar con el James Webb, que todavía no estaba construido, todavía se estaba construyendo y ya había planes, ya había mucho diseño, pero... Y yo dije, ¿cómo es que este chico va a escribir y no lo voy a escribir yo? pues yo quiero estar ahí, ¿va? Entonces me apunté. Ahí estabas en el momento oportuno, vamos. Estaba de postdoc en Tennessee. O sea, no sé si era el momento oportuno, para mí ni lo fue. Lo intentaste pero ahí yo nunca cuadró, pienso, ¿no? Si es el momento o no. Yo, si me llama la atención, me meto. Y luego ya veremos por dónde salgo. Claro. Y eso fue un momento dado. Entonces trabajé ahí para definir un poquito, discutiendo con otros grupos de científicos muy interesados también, lo que se podía hacer. Y justo en el 2015, cuando me iba a venir para España, y de hecho no tenía ningún puesto, ni ningún postdoc, ni no tenía trabajo en perspectiva, me llamó un compañero con el que había trabajado en eso, que él sí trabajaba para el James Webb, y me dijo, Noemí, tengo dinero para pagar un investigador un año y necesito a alguien que me ayude a convencer a la gente del equipo de qué ciencia queremos hacer con esto, pero ya de verdad definir un proyecto. Pues necesito tanto tiempo del telescopio para observar esto y no otra cosa. Y yo no tengo tiempo porque yo estoy trabajando en todas las cosas técnicas. Tú quieres trabajar conmigo, no te puedo ofrecer una oficina, puedes trabajar desde donde quieras, te puedes quedar en Tennessee. Yo dije, no, en Tennessee no. Ya han sido 3 años. Un poquito más de calor, ¿no? Era un poquito, sí, un poquito en el interior. Y entonces, pero bueno, pues vale. Y cuando ya tenías idea de por dónde iba a ir la cosa, pero coméntanos un poco en qué tinglado te has metido, porque en qué consiste todo esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de este reto científico en el que estás ahora al frente? Pues se trata de usar el instrumento más innovador que hay en estos momentos, más avanzado, la herramienta más complicada, que además está en el espacio, donde nadie puede ir a solucionar nada, ni a enfocar, ni a hacer nada de nada, porque está mucho más lejos que el Hubble. Y se trata de usarlo para hacer, claro, a mí me preguntaron qué ciencia quieres hacer, yo dije la mía. Yo quiero estudiar mis objetos, que llamo yo, que son los que yo llevo estudiando desde que empecé a hacer la tesis. ¿Qué son? Los objetos transneptunianos. Los objetos transneptunianos, muy conocidos para mí. Andrea, hola. Wow. Sí. Vale, compañeros de la laguna de cuando estudiaba. Son una especie de asteroides helados que, como igual todos hemos oído hablar de los asteroides, los que se acercan a la Tierra, pues son trozos de roca que no llegaron a ser planetas y están entre la órbita de Marte y Júpiter. Y yo estudio ese tipo de objetos, pero mucho más lejos, más allá de Neptuno, por eso son transneptunianos. Y a uno de ellos lo conocéis muy bien, que es Plutón. Entonces, Plutón es el más grande o el segundo más grande, entonces lo tenemos muy bien estudiado, pero los demás son más pequeños y son prácticamente desconocidos. Llevamos
20 años adivinando lo que hay en la superficie. Claro. Y un avance en ese sentido, un ojo más puesto en esa, una mirada más detenida, con más instrumental, con más avance, ¿qué ventaja traerá para esta humanidad que ahora mismo está inventando cosas para matarse aquí en la Tierra? O sea, ¿para qué nos valdría Para eso todo no hay esto? solución en los objetos transneptunianos. Ya, O sea, te lo digo lamentablemente. yo, como no nos mudemos cada uno a uno. Habría que empadronar a Putin y a alguno más en un sitio neptuniano, pero bueno. O los dejamos aquí y nos vamos para allá nosotros. En definitiva, siendo Pero optimistas, sí. evidentemente. Ventaja para la humanidad Exacto. es... Y para la ciencia. Es la ¿qué que yo valor llevo tiene? defendiendo ya desde hace un tiempo, que me estoy dando cuenta que la ciencia está evolucionando mucho de la mano de la técnica, y eso es muy bueno, pero siempre que vaya de la mano y no se ponga la técnica por delante, ¿no? Entonces, como yo veo que se aboga mucho por la técnica, yo ahora me he convertido en una abogada del diablo de la ciencia pura. Entonces, para mí la ventaja que tiene eso para la humanidad es simplemente ampliar el conocimiento. Es que no podemos vivir, os pasará en muchísimas cosas con las que tengáis contacto, ¿no? Si hay algo que tú sabes que no entiendes o que no sabes y te dan una herramienta para averiguarlo, tú quieres buscar una respuesta. Al menos en mi naturaleza va eso. Y yo lo que estoy buscando son respuestas. La pregunta en este caso es: ¿qué hay en la superficie de estos objetos? ¿De qué están hechos? No lo sabemos. Decimos que es la reserva helada del sistema solar, pero no sabemos qué hielos tiene. Si decimos hielos aquí, pensamos en el agua. Y de hecho sí se ha detectado agua, pero tiene que haber mucho más. Porque es una colección de objetos enorme. Conocemos 3.000, pero suponemos que hay billones. Y lo poco que sabemos de ellos es que son muy diferentes uno y otro. ¿Y eso qué contribuiría a la ciencia, al conocimiento? Pues a la ciencia... ¿Qué visión nos daría de lo que hay más allá de a la ciencia contribuye porque da mucha información para entender mejor cómo se formó el sistema solar en el que todos estamos y en el que nos hemos formado nosotros también. Estos objetos están muy lejos y tienen lo que llamamos materiales muy primitivos, que se han cocinado muy poco. Entonces, entender esos materiales es como si estuviéramos viendo cómo era el sistema solar cuando se formó. Cuando se formó el Sol, cuando se formaron los planetas y cuando se formaron esos planetas gigantes que están fuera, que tampoco conocemos del todo. Entonces es abrir una ventana más a entender nuestro sistema solar. Vamos a abrir esta ventana. Vosotros conocéis todo lo que hay por allí, claro, pero de repente nos van a abrir esta y vamos a ver qué hay aquí detrás. Y esa ventana, científicamente, hay ganas de, como decimos aquí, alongarse a ella, ¿no? O sea, por parte de la comunidad científica, ¿no? Lo que pasa es que ahora que la estamos abriendo hace 2 semanas que he empezado a recibir datos y me está entrando ya una brisita, una correntía muy interesante. ¿Y cuándo tendrás algunos datos relativamente, si no concluyentes? Ya tienes datos ya. Ya tenemos. Se están trabajando. Lo que estamos ahora estamos peleándonos con ellos. Sabíamos que iba a pasar. Yo llevo 2 años formando un grupito en mi instituto, preparándonos para el James Webb. Y ya estaba todo, en julio estaba todo preparado ya. Ya dimos una serie de seminarios online para educar al resto del equipo. Por toda la gente que yo tengo en el FSI me he rodeado de gente joven y a cada uno los he puesto a liderar una parte de lo que es el proyecto. ¿Cuántos Noemís hay ahí en ese grupo? Noemita y una. Noemitas. Está la Noemita chica, que la llaman, a la que más hambre tiene, que acaba de llegar. Pero somos 2 investigadores jóvenes, una postdoc y un estudiante de doctorado. Y después hay otro grupo extendido, que está por todas las partes del mundo, que son los que van a colaborar a entender. Pero los que vamos a estar trabajando con nuestras manos en los datos somos este grupito. ¿Y el James Webb como herramienta, como instrumento de trabajo, cómo nos lo puedes definir? ¿Qué tipo es una virguería. De maquinaria es? O sea, vamos a ver, es un telescopio. ¿Qué aporta de novedad? Es un telescopio de 6,5 metros de espejo, que eso es mucho, el Gran Tecan tiene 10, estos son 6,5 metros en el espacio, que hemos puesto en una cápsula de 1,5 metros para lanzarlo, o menos incluso, para poder lanzarlo. Es decir, lo hemos tenido que plegar, como un Kinder sorpresa. Pero eso se abrió solo allí, se desplegó. Tiene de particular que el Hubble observaba una parte de la luz que nosotros llamamos el visible, que es la que todos vemos con los ojos, pero con un ojo mucho más grande, pero el Webb observa una parte que no vemos, que es el infrarrojo, que es la parte que usan, por ejemplo, en las películas cuando vemos que entran en habitaciones oscuras los policías o los malos, con estas gafas que ven todo en la oscuridad, el infrarrojo.
Entonces vamos a ver un universo que no hemos podido ver hasta O sea, ahora. tenemos que prepararnos entonces para ver la ciencia de una manera como no la hemos la ciencia no, bueno, digamos lo universo. universo, entero. exacto, de una manera que no lo hemos visto todavía o entenderlo de una manera que no lo hemos visto. Porque además Y es a muy nosotros versátil. mismos, ¿no? Como sistema solar también probablemente ahí encontraremos muchas respuestas. De ingredientes de... Claro, eso no es solo vamos a ver, no es solo una manía científica, eso también tendrá una, digamos, aplicación práctica para lo que es, para los que somos el resto de la humanidad, ¿no? Me imagino. A ver, Cambiaría todo, ¿no? Cambiaría los libros de texto, cambiaría... sí, eso sí, por supuesto. Cambiaría todo. Sí, va a cambiar como cuando se descubrió Plutón y se sabía que había algo más allá. Va a cambiar como cuando se descubrió América. Va a cambiar porque estamos viendo una parte del sistema solar que no conocíamos. Entonces, eso, por supuesto. Pero, vamos, no solo el sistema solar, yo me dedico a mi grupito, pero el telescopio es muy versátil y permite observar desde el nacimiento de las galaxias a cómo se forman después, una vez que se han generado, cómo se forman, agujeros negros, planetas en otros sistemas solares. Permite un montón de ciencia que estamos todos con los dientes así de largos, a ver si... Qué emocionante, sí, ¿no? los explicamos. Lo que pasa es que, claro, luego esta es la cara y luego estaría la cruz. Con las herramientas que tenemos ahora mismo en España, en Europa, acercarnos a algo parecido a esto es prácticamente imposible. O estamos a un buen nivel, pero quizás la apuesta de lo público no es la suficiente. A un web probablemente sí estamos muy lejos porque es una apuesta muy larga, ha estado décadas. Y a ellos también les ha costado. ¿Eso es una apuesta solo de Estados Unidos o hay...? Tiene participación europea, diseñaron un instrumento, precisamente el que yo uso, y tiene participación canadiense, también de la agencia canadiense. Y es una cosa que ha hecho muy bien el web después, y es que se ha abierto mucho a la comunidad. Cuando hay un instrumento de estos, como el Gran Tecan también aquí en la Tierra, que es uno de los mejores telescopios que hay, todo el mundo, todos los científicos queremos un rato queremos usarlo un rato, ¿no? Entonces para eso se compite en la comunidad. Cada uno cuenta qué es lo que quiere hacer y el que mejor lo cuente y mejor convenza es el que obtiene esa pieza del pastel. El web, cuando abrió su convocatoria, la abrió a todo el mundo internacional y la evaluó ciego a quiénes eran las personas que estaban detrás de cada propuesta. Es decir, lo que ganó fue la mejor ciencia, no el investigador más famoso. Y eso se está haciendo desde hace una década o algo así ya en Estados Unidos y es muy igualado. Claro, exacto, te da un mayor equilibrio, te da quizás una mayor, digamos, calidad científica a la hora Exacto. ¿Eso ha pasado tanto quizás en el IAC? No tan, o sea, todavía no. ¿Verdad que no? El Gran no tengo Tecan esa no lo ha sensación. hecho. Empezó haciéndose en el Tú en el Hubble, Gran que yo Tecan, sepa. ¿qué participación tuviste? Algo tuviste que ver, ¿no? Bueno, muy pequeña y muy tangente, pero sí que justo cuando yo empecé a trabajar en el Roque, llegaba el equipo que iba a hacer la explanada en la que se iba a instalar el pilón de Gran Tecan, ¿vale? Y mi trabajo en aquel momento era estudiar la atmósfera en el Observatorio del Roque para ver qué calidad tenía para observar. El Gran Tecan también iba a tener instrumentos infrarrojos y a eso le afecta mucho la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Entonces había que precisar cómo se comportaba esa atmósfera, qué calidad tenía y si era estable o no, si había días al año que eran mejores o no, para optimizar y sacar el mayor partido a Gran Tecan. Y eso fue mi máster. Vamos a ir un poquito al principio. Tú vienes, si mal no recuerdo, en los 90 a estudiar por aquí, ¿no? 90 y algo. 94 creo que llegué. Por esa época. Septiembre. Te formas aquí. De esa Universidad de La Laguna, de ese IAC que tú viviste, a lo que estás viendo hoy en día cuando vienes en estos viajes esporádicos, que también vas a trabajar allí, estás como en casa, como me decías hoy. ¿Qué cambios hay? ¿Qué evolución hemos tenido? ¿Seguimos siendo ese referente científico? No lo sé. ¿Cómo andamos? Hay mucha más gente. Y hay mucha más gente joven, que eso siempre es bueno. Cuando yo llegué, las oportunidades para hacer una tesis en el IAC eran muy reducidas, y en toda España en general, porque el mejor instituto y el más grande era el IAC. También estaba Andalucía, que estaba creciendo y demás, pero así como el más potente era el IAC. Ahora hay más institutos también, hay más grupos potentes en España, gracias a Dios, porque la ciencia es muy colaborativa, o al menos mi estilo. Entonces es bueno que cuanto más gente haya, mejor. Entonces hay mucha más gente. Lo que preguntaba yo el otro día es, bueno, y luego se quedan, porque después
generaciones, hay gente de mi generación que todavía está consiguiendo y presentándose a la plaza ahora, o que está trabajando todavía sin plaza, o sea, hilando proyectos y hilando cosas de 2 o 3 años. Entonces, sí se ve que antes quizás había menos gente, pero era más fácil continuar. Tú ya sabías que, bueno, empiezo haciendo esto y poco a poco pues voy a seguir aquí. Ya puedo tener mi familia, tener mis proyectos, tener lo que sea. Pero ahora hay mucha gente que se mete y que no sabe si va a seguir en ciencia. Pero a ti te pasó eso muchas veces. Muchas veces. Nosotros hablamos hace muchos años y me decías, ¿qué hago, no? Yo te decía, quédate ahí, muchacha. O sea, no, esto está fatal. Quédate ahí, que vas a venir para acá. Quédate ahí, ¿Estás loca? ni se te ocurra. Vamos a ese momento, ¿no? ¿Cómo se trabaja en Estados Unidos? Tú has trabajado para la NASA, para varias universidades. ¿Cómo te sientes ahí cuando vas a hacer tu trabajo? O sea, a diferencia de esa incertidumbre que a veces tenemos aquí, hombre, también tenemos a científicos trabajando, ubicados en... No todo es tan oscuro, no vamos a quedarnos hoy tampoco con esa sensación, pero vamos a aprovechar tu referencia para ver esa otra parte de la historia, ¿no? Cuando llegas allí, ¿qué sensación tienes tú de que estás ahí respaldada, apoyada? En Estados Unidos se trabaja mucho y eso es un riesgo siempre porque es un sitio para trabajar, pero tu vida puede convertirse en el trabajo tranquilamente. Y eso que ellos trabajan, o sea, oficialmente se trabaja de 9 a 5 y después de eso no hay nadie. Pero está hecho para que entres en la rueda y que no salgas. Y que estés y te como facilitan eso también. En ese sentido está muy bien porque depende también en qué instituto caigas, qué director tengas. Yo he tenido la suerte de tener gente que me ha habilitado mucho a seguir y el último director que tenía era Mr. I Can Do It. ¿Puedo hacerlo? Tú decías, mira, Rey, que se me ha ocurrido que no sé qué, I Can Do It. Y luego ya él se iba y ya pensaba, no sé cómo yo voy a hacer esto, pero bueno, ya he dicho que lo puedo hacer y lo voy a hacer. Entonces, en ese sentido, sí, son muy habilitadores. Hay otra diferencia muy grande y es que te consideran, yo desde el momento que llegué allí, yo llegaba acababa de hacer una tesis, me habían dado una postdoc la NASA y yo decía, no sé qué voy a hacer ahí, a ver qué le cuento yo a esta gente, ¿no? Que ya lo sabe todo. Pero ellos me consideraban una experta en esto, que era lo que yo hacía, pero yo era la experta en eso, porque era lo que llevaba haciendo los últimos 5 años. Y en ese sentido te dan tu valor. Exacto, mucho. Es lo que te iba a decir, que una vez que tú cumples, digamos, los requisitos académicos, el trabajo académico, ya se te empieza a reconocer el trabajo, sí. ¿no? Sin embargo, en La Laguna costaba más reconocértelo, ¿no? O a la universidad de La Laguna le cuesta más reconocer esa parte, hay que quizás dar más pasos previos. Pero es probablemente no de La Laguna o del IACES, probablemente de la ciencia o cualquier en España. otra universidad, ¿vale? Exacto, es como un poco más jerárquico. Digo La Laguna porque es el caso más cercano que tenemos, ¿no? Aquí es más jerárquico, aquí la cosa funciona un poco más de un investigador que ya lleva mucho tiempo, tiene un proyecto y contrata a un estudiante o contrata a un postdoc para su proyecto. Sin embargo, tú allí llegas y dicen, ¿cuál es tu proyecto? Tu pet project, el pet es la mascota, ¿no? ¿Cuál es la mascota a la que tú vas a alimentar desde que eres postdoc, que acabas de llegar aquí, hasta que te vayas a jubilar? Y aquí es un poco más eso, un poco más, el grupo tiene una cabeza y trabajas dentro de ese grupo. Si tienes la suerte de tener una cabeza que te va empujando, pero ya te digo, no es solo de aquí, porque es también cosas del ministerio. Cuando aquí te dan una de las postdocs que tuve yo, de recuperación de cerebros, que lo habréis oído mucho en las noticias, ¿no? Vamos a traer de vuelta a esta gente que se ha ido y que está súper bien formada. Vale, muy bien, te traen con una postdoc aquí, pero no te permiten presentar un proyecto para hacer tu ciencia. ¿Por qué? No, porque tú tienes una postdoc de 2 años, ¿y dónde vas a estar dentro de 2 años? Ay, yo qué sé, pero déjame que vaya empezando, ¿no? Claro. No. Cuando ya tengas un proyecto, cuando tengas una plaza, entonces tú presentas tu proyecto. Mientras tanto, tú vas en el burro de este otro. Y eso a mí eso es una cosa que me desespera mucho, porque estoy acostumbrada a hacer lo que me da la gana. Ibas con esa mentalidad más de ir por pasos, ¿no? Sí, sí. Cuéntame algunos sitios en los que has estado. O sea, la primera experiencia en Estados Unidos, ¿cuál fue? La primera fue irme a un instituto NASA en la zona de San Francisco, en el Silicon Valley, la zona de
del sur de la bahía, ¿no? Donde estaba en aquel momento, empezando Google y señalaba a mi marido que se viene a todos los sitios conmigo. Vivían cerca de Google, tu hijo José Carlos. Sí, ¿no? cogíamos una... José Carlos me decía en aquella época, José Carlos está por aquí, que nos acompaña, también le di los saludos. Me decía en aquella época que tenía 100 megas de internet en aquella época. Y yo alucinaba, porque aquí estábamos con 3, ¿no? O sea, bueno, pero es que además toda la zona tenía wifi gratis. Claro, no funcionaba tan bien como los 100 megas que pagabas, pero... Y después estaba todo comunicado por caminos peatonales y la gente iba en bici, en patinete o lo que fuera al trabajo. El objetivo era comunicar que tú, saliendo de tu casa en 5 minutos, tú estuvieras en un sitio de estos donde no había tráfico. ¿Y cómo fue esa experiencia con la NASA? Fue súper divertida. Con el sueño americano, por decirlo de alguna manera. Era la primera, no sabíamos ni dónde nos metíamos, no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. ¿Qué más da? Pero fuimos para allá y además los dos... Él puede hablar también de eso. En cuestión de la música también él se vio muy enseguida... Claro, José Carlos es pianista y entonces, claro, también... Tú que eres músico, pero no tengo título, ¿y qué más da? Pero toca. A ver, siéntate al piano, toca. Ah, pues sí, pues tocas, vale, pues vente mañana. Es así. Entonces, lo disfrutamos un montón, aprendimos algo, digo yo, que aprenderíamos. Y el bajón fue cuando a los 2 años dices, pues tengo que volver. Y yo volvía contentísima, porque ya había hecho lo que quería. Volver a España. Aquí. Claro, era como, vale, yo fui allí para estar 2 años y después me vuelvo. Y encima sí, me presenté a una postdoc de estas y me la dieron con una calificación estupenda, no sé qué, venga, ya, vámonos para España. Pero cuando dices, claro, es verdad, pero allí... ¿Dónde regresa? Volvimos a Granada. Bueno, ¿volvimos a Granada directamente? No, un tiempo aquí. Por cosas del ministerio, claro. No, nos fuimos a Brasil 3 meses, verdad, qué porras, venimos para acá. Casi sé no. Pues las cosas. No, por cosas porque sí, te dan No, nos habíamos presentado, pero todavía no me la habían dado, es cierto. Entonces, como yo no me puedo quedar quieta, me sugirieron, ¿por qué no te vienes a Brasil? ¿Y qué hiciste en Brasil? Proyecto. Aparte de las caipiriñas. Pues mi proyecto, yo qué sé, yo me fui para allá, yo tenía unos espectros de asteroides y tenía una colaboradora allí y dije, pues vamos a estudiarlos, pues vamos. Y me daban el por 6 meses, pero yo dije, no, me voy 3 porque ya me saldrá lo del ministerio, ¿no? Pero bueno, nos fuimos para allá, estuvimos 3 meses viviendo en Río de Janeiro y con este proyecto, bien, trabajando allí, teletrabajando. Primera experiencia en el 2011. Y después nos vinimos para aquí, por supuesto, todavía no me habían salido la comunicación del ministerio. Salió cuando ya estaba a punto de venirme para allá. Y al tiempo que salió me llegó una oferta para volver a Estados Unidos. Y eso fue un come-come de... Cada día pensábamos una cosa así, ¿no? Y al final la apuesta es volver allí. Claro, decidimos volver a Estados Unidos como, bueno, vale, nos vamos a Estados Unidos y entonces ya cuando volvemos triunfando. Ya no vuelvo de postdoc a trabajar en lo que hace fulanito, sino vuelvo ya con mi proyecto. Cuando ya llegas con el proyecto, ¿cómo cambia la cosa? Porque ya si vas con un postdoc, si vas con recién terminados los estudios, ya te consideran que eres una experta en tu materia, ya que venías con esa experiencia previa, y ahí cómo te tratan ya, porque de ahí... ¿En dónde? ¿En Tennessee? Sí, en Tennessee. Que fue donde volvimos. Porque claro, cuando ya regresas de nuevo, porque eso es el paso previo antes de irte a Florida. No fui con mi proyecto, fui de postdoc otra vez. De postdoc otra vez. Exacto. Vale. Pero fui, o sea, tú vas porque un investigador, que además era un tipo que yo admiraba un montón, el primer artículo que me había leído de lo mío era de él, y él me llamó para que yo fuera a trabajar con él, o sea que ese es el reconocimiento que te dan. Y pues nos facilitó la mudanza y tal. Bueno, pues nada, fui para allí y la verdad es que este chico me dejó muy libre para que yo hiciera más o menos lo que me diera la gana. Pero qué complicado es, ¿verdad? Todo esto, ¿no? Los pasos que tienes que dar, el esfuerzo que tienes que en lo personal, exacto, ¿no? Que es súper gracioso. Tu vida está siempre expuesta a eso, a cualquier planteamiento que te hagan. Tennessee fue una bajona, de hecho, cuando llegamos, porque California es súper moderno, es muy abierto, hay mucha inmigración, hay mucho, pues hay más en Silicon Valley y nosotros inocentes de nosotros pensamos que bueno, iba a ser lo mismo, ¿no? Y cuando llegamos a Tennessee fue una experiencia muy buena, fueron 3 años muy buenos, en lo profesional, en lo personal fue más duro, pero llegas a un sitio del interior en el que precisamente ayer leí que con esta votación que han hecho ahora han prohibido ya de una vez el esclavismo. No lo sabíamos, pero todavía no era ilegal la esclavitud en Tennessee.
Entonces es un sitio más cerrado. Te encuentras mucha gente que te dice, no, yo no he salido de Tennessee en mi vida. Y para mí eso inmediatamente significaba, yo no he visto el mar, porque Tennessee es interior. Pero gente formada, gente en la universidad. Entonces, en lo personal, los primeros meses fueron de mucho estrés hasta que fuimos viendo cómo sacar el carnet de conducir era un problema. Comprar un coche fue un problema gordo. Cuando lo compramos, tener el seguro para el coche fue todo era un problema. Y nosotros no habíamos tenido esa experiencia cuando fuimos a California. Entonces te pasan estas cosas, claro, cuando te vas a otro país. Y ahora en esta parte en la que están, que es en parte de Florida. Ahora estamos en Florida. Y ahí un poco más. Eso fue más fácil, cercano, porque ya habíamos corrido más mundo. Y ya también se habla un poco más español, aunque también está el inglés, pero me imagino que es mucho más fácil, ¿no? Sí. Estamos haciendo un recorrido ahora más de prensa rosa, ¿no? Después ya volvemos a la ciencia, y sobre todo, como ustedes saben que estos son unos diálogos abiertos en el que pueden preguntar en cualquier momento, no tienen más que interrumpirnos y formular cualquier pregunta, cualquier reflexión o cualquier cosa que les interese consultarle a Noel, que vamos a aprovechar que está aquí para que nos acerque un poco más a ese universo que lo tenemos ahí, ¿no? ¿Y cómo ves la vocación científica ahora mismo en la gente joven, ya que tienes una trayectoria así más intermedia? ¿Cómo estás viendo? La gente joven que conozco es la gente que viene allí conmigo, y esa gente, si tú dejas Brasil para irte a Estados Unidos, como cuando yo dejé España para irme para allá, tú tienes mucha hambre de ciencia, tienes muchas ganas, entonces yo los veo fenomenal. Como tú. Sí, bueno, como yo no soy un ejemplo de nada, pero no, lo veo, sí, me refiero que esas ganas, ¿no? Esa intención de ir a por ese objetivo, ¿no? O sea, pero de todas formas hay de todo, porque yo estoy trabajando con 4 personas y las 4 son diferentes. Yo lo que le doy a Carol no es lo mismo que le doy a Mario, que es el que ahora es científico allí, ¿no? Que vino de postdoc conmigo, porque son completamente diferentes. Ni les doy lo mismo y sé que no puedo esperar lo mismo. Pues un poco de hacer una cosa muy buena en ciencia cuando trabajas así por proyectos es que es como, ellos lo llaman liderar, ¿no? Tú llevas todo, haces desde el management a la contratación, a la ciencia, a la psicología, el mentoring que llaman ellos, que es ¿cómo se dice aquí? Es como acompañar a alguien mientras crece. No es ser supervisor directamente, pero sí estar accesible para que te puedan preguntar cosas más de carrera o de todo. Entonces haces un poco de todo, te desarrollas mucho en el sentido de pues hasta presupuestos, yo qué sé. Yo tengo que hacer 1000 presupuestos para cada vez que presento una propuesta. El otro día me confesabas amargamente que tienes muchas ganas de hacer ciencia, que estás mucho en la parte administrativa. Claro, también me imagino que ahora, llegando ya a este nivel, pues te requieren mucho pues para conferencias, para charlas, para encuentros como este, para los medios de comunicación, para todo. La parte de divulgación y de educación, que allí se ve muy diferente aquí. Aquí a veces se ve como algo que te distrae de lo que tú haces. Es como una especie de carga. Que bueno, lo voy a hacer porque es verdad que es bueno hacerlo y que es bonito, pero es que me quita mucho tiempo. Allí es una obligación moral. La difusión, el transmitir conocimientos, el transmitir el propio proceso, todo tu eso. Sueldo sale de los impuestos de ellos, con lo cual tú tienes que devolverle a la sociedad lo que te ha dado. Y lo devolver no solo con resultados científicos, que los estás justificando cada 2 por 3, sino lo devuelves también en inspirar a los niños, en educar a los mayores, en contar lo que haces de forma que se entienda. ¿Y cómo está el tema aquí de difusión científica? Pues lo que te digo, hay gente muy buena, siempre la ha habido, pero se canaliza mucho a través de los institutos y de los museos. ¿Tú te acuerdas? Tú y yo ya hicimos esto en La Laguna una vez. ¿En qué año? En el 2000 y en el 2001, yo creo. Sí. Cuando yo estaba... ciclo de cine muy interesante. Estaba haciendo el doctorado, me fui yo misma, y después pregunté y le decía, ¿yo puedo hacer esto? Sí, hombre, sí, ¿cómo no? Porque parece que le estaba quitando el trabajo a ellos, ¿no? Nos fuimos al Ayuntamiento de La Laguna a proponerles un ciclo de cine. Y salió muy bien, muy entretenido, muy bien, con películas. ¿Estamos acabando, Enrique? ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, vamos a aprovechar el inciso cinematográfico, porque además estuviste al frente de
de una instalación que es absolutamente icónica, ¿no? en el mundo de la ciencia, que es el Observatorio de Arecibo, que es esa enorme parabólica que está como dentro de un volcán, ¿no? Bueno, era que porque se nos cayó. Cuéntanos eso, que además se cayó estando ella. No es que sea gafe, pero tuvo la mala suerte de que cuando estaba dirigiendo el observatorio se le pero Sí, se cayó. ¿Fue poquito o fue mucho cuando se cayó? No, está desahuciado. ¿Y por qué esa crisis? ¿Por qué esa...? ¿Qué pasó ahí? ¿No se atendió debidamente? No fue algo del momento, ¿no? Es algo que venía de atrás. El Observatorio de Arecibo está en Puerto Rico y era una antena, porque es una antena de radio. Todos habéis visto la antena que está encima del museo. ¿Cuánto mide la antena? ¿Cuánto medía? Era 300 metros. Es más que un campo. Pero está en una montaña que se excavó para poner eso en la base. ¿Y tú ahí eras la directora Directora del grupo científico. De los 17 científicos que tenía. 17. 100 de mantenimiento, operación y demás, y administración. Menuda bronca les habrá caído a eso, ¿eh? Dime. A los 100 de mantenimiento, si se cayó. Sí, no, pero lo que te digo estaba muy bien mantenido. Lo que pasa es que lo que se cayó no fue la antena estaba en el suelo, eran rejillas, pero tenía la plataforma en la que un telescopio normal tiene un espejo, esto tiene emisores y receptores, y estaba suspendida encima, en una altura enorme, yo no calculo bien en metros, no sé si te acuerdas, pero a una altura enorme, suspendida de 3 pilares. En los bordes, ya os digo que la montaña se excavó para poner esta antena. Y estaba suspendida de 12 cables. La pueden ver hay varias, pueden ver en el Google, Contact, claro, pero hay varias películas en Contact y en una de James Bond también. Salió Pierce Brosnan, estuvo allí. Sí. Y esos cables, ese tipo de suspensión es lo mismo que se utiliza en todos los puentes en Estados Unidos. Que sería lo que sostiene el reflector, una plataforma, ¿no? Claro, una plataforma que era un triángulo enorme, que por ahí hemos caminado, nosotros tenemos fotos, te veíais súper pequeñito, y después tenía una cúpula colgando y ahí dentro estaban todos los instrumentos. ¿Y qué hacías? ¿Qué hacía el qué? ¿A qué te dedicabas ahí en esa instalación? Pues yo estaba transformando el grupo de ciencia, porque era un grupo que hasta el momento era un grupo de soporte que trabajaba para todos los investigadores internacionales que querían usar aquel telescopio, y nosotros, como ya sabíamos que eso está mantenido y pertenece a la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, aunque está en Puerto Rico. Y ellos venían ya cortando los fondos desde hace añísimos. Ya había habido muchos momentos de transición de una administración a la otra en la que se decía que el NSF quiere cerrar Arecibo. Bueno, pues se existía, se presionaba, no sé qué, pues se mantenía. Y nosotros llegamos allí con un presupuesto para 5 años que la gráfica era así. ¿Qué pasa? Que cada año hacíamos el trabajo de ir a los representantes en la Cámara de Estados Unidos, bla, 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 y insistían y le decían al NSF, no puedes cortar el presupuesto. Menos. Entonces, pues te damos tanto, y entonces ahí volvíamos, ¿no? Y todos los años ese trabajo. Pero como sabíamos que venía de bajada, teníamos que transformar el grupo de ciencia. Y teníamos que conseguir que el grupo de ciencia funcionara un poquito como funcionamos nosotros, de conseguir sus propios proyectos. Aquí sería del ministerio, pues de los organismos que allí financian la ciencia. Tenían que conseguir convencerles de que había cosas interesantes que hacer con el telescopio para que lo mantuvieran abierto. Y un día llegó el momento en el que... Y un día llegó un cable y se desprendió de la camisa, él solo. Y te conviertes de repente en noticia a nivel mundial. Exacto. Se ha caído uno de los cables de Arecibo. Y ahí empezó nuestra pesadilla porque... Claro. Se trabajó, yo no, porque yo era de ciencia, pero el director de mi instituto, que era el que llevaba toda la administración, es ingeniero que ha trabajado para la NASA, y el que era el director es también ingeniero. O sea, ellos sabían un montón, sabían a quién tocar, sabían a quién ir, y se hizo un montón para que aquello no acabara de caerse, pero las decisiones no eran nuestras, las decisiones eran del NSF. Enrique siempre un poco el Pepito Grillo que siempre nos mete prisa para terminar. Parece que tienes ganas de que se acabe y estamos en el mejor momento. Tengo la sensación de que no he hecho muchas preguntas interesantes. Me gustaría que ustedes, con sus cuestiones o con su inquietud, pues puedan plantearle a Noemí lo que consideren oportuno. ¿Hay alguna pregunta? Y si no hay, tampoco pasa nada. Hay dos. No, Benito levantó primero la mano.
Bueno, lo primero, gracias por estos diálogos tan interesantes. Gracias, Noemi, por compartirlo con nosotros. De nada. Y tengo una pregunta. A ver, si tenemos un telescopio en el espacio de 6 metros, ¿qué hace? ¿Fotos permanentemente o se puede dirigir? No el software, sino si se puede dirigir lo que es el hardware para buscar espacios dentro del espacio. Sí, tiene el telescopio está en órbita con la Tierra, se mueve al mismo tiempo que la Tierra. Entonces hay lo que llamamos campos de visión, pues tú puedes ver todo lo que es el universo, el cielo que tienes de frente, cada objeto lo puedes ver 2 veces al año, ¿vale? Pero en cada momento tú tienes un campo que está visible y el telescopio tiene capacidad de apuntar dentro de ese campo a un sitio o al otro. Entonces hay un trabajo enorme de ingeniería, de organización, de administrar el tiempo de observación. Ellos ya saben con antelación toda la ciencia que tienen que hacer este año y saben cuánto tiempo requiere hacer cada uno de esos objetos. Y entonces está optimizado el sistema para que se pierda, porque pierde mucho tiempo cada vez que apunta y cada vez que cambia de instrumento, que tiene 4. Se pierde mucho tiempo. Si yo pedía media hora para hacer un objeto, se acaba de tardar 1 hora y media. Hay 1 hora que es perdida, que es lo que se llama overhead. De ajuste y de ajuste de todo. Entonces ellos tienen que buscar si yo apunto aquí, voy a hacer cuantos más objetos tenga por esta zona, mejor. Y voy a intentar no cambiar de instrumento muy seguido, porque estoy también perdiendo tiempo. Y además estoy forzando el sistema, no forzando, pero estoy utilizando el sistema. Entonces, todo eso sabiendo todo eso, pues hay programación por detrás que optimiza la cola de observación. Entonces a mí me dijeron en mayo, esta es la ventana de observación de cada uno de tus 60 objetos. En este mes, y este se va a hacer cada uno de ellos. Y hace una semana empecé a recibir mensajes de este objeto ha entrado en cola. Y sabes ya que en las próximas 2 semanas te lo van a hacer. Y este otro, entonces luego llego por la mañana y me dicen, ¿tienes nuevas observaciones? ¡Oh, qué bien! Oh, venga, a trabajar, chicos. Así que así funciona. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Gracias por la pregunta. La pregunta mía, la mayoría es muy joven, nunca tarde, pero trasladate cuando tenía 17, 18 años, que terminaste con, ¿por qué física? ¿Cómo lo supiste? ¿Y por qué haces física? No sé, para mí era todo como, era un pasito, ¿no? Se me daban bien las ciencias, me gustaban también las letras, sobre todo la historia del arte, pero me entretenía más lo que era resolver un problema de principio a fin, ¿no? Entonces vas mirando, y a mí me gustó la física. Y mi madre me decía, ¿por qué no estudias química, que es igual? Porque para física me tenía que ir fuera de Oviedo y la química la había en Oviedo. Y yo decía, no es igual, que yo sé que no es igual. Y bueno, pues me metí a físicas. Después de 2 años me fui a Santander, que tenía que hacer tercero, y ya una vez que estaba en Santander, lo que yo quería hacer era astrofísica. Entonces era que, claro, estaban más lejos, pero como ya había salido de casa, pues ya era como más fácil convencer. Entonces era como, bueno, yo me voy a dedicar a dar clases después de física, pero si al menos pudiera hacerlo estudiando astrofísica, que es lo que me gusta, pues qué guay, ¿no? Pues son otros 3 años que disfruto. Y así y tal. Y después, una vez que ya estaba aquí, era, si pudiera dedicarme un par de añitos a investigar, que mola, a ver, ¿cómo es eso? A ver. Y luego, pues mira, pues si pudiera ir a trabajar al Roque un par de añitos, pues cerca, me fui al Roque. Y así ha ido todo poco a poco y pues mira, todavía sigo en esto. El par de añitos se va manteniendo y me sigo divirtiendo. Enrique, una prórroga. Hoy no hemos tenido la charla del vino al principio, o sea que terminamos, es verdad también. ¿Alguna pregunta más? Nada más. Una al fondo. Sí. A ver, que no me resisto a hacerla porque igual nos reímos todos un poco, pero no es mí. ¿Qué hay más allá? Y me explico. Un montón de materiales que hay que observar, cómo se formaron, desde cuándo están, en torno a quién giran, pero ¿hay algo más? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Menos mal que has precisado, porque te iba a decir que más allá está Valle Guerra. No, sí, te entiendo. Pues es que depende, claro. Por ejemplo, para nosotros en el sistema solar, más allá están los neptunianos y más allá está la nube de Oort, que está a millones de años. Para el que estudia estrellas, te dice, más allá de esta galaxia hay muchas más. Y, por ejemplo, ahora, con este telescopio queremos llegar a ver el límite temporal, porque ese límite que definimos es como cuanto más
observo más lejos, es luz que ha tardado más en llegar, entonces me voy al límite temporal de cuando se formaron las galaxias. Pero más allá de lo que podemos ver del universo, eso ya es más cosmología, es como si no hay luz, si no hay materia, no hay nada, ¿no? Entonces es algo que es muy filosófico, que es difícil de visualizar, de entender, de explicar. ¿Y la posibilidad de otras vidas? ¿Ustedes se las plantean en algún momento? Sí, por supuesto. Y sobre todo desde que se han descubierto tantos sistemas planetarios, ¿no? Dices, bueno, pues si este planeta aquí se tuvo la suerte de estar justo en un punto donde se dio la vida, tiene que haber otros sistemas solares donde haya algún planeta en algún punto que se dé vida, que no tiene por qué ser esta vida, puede ser otro tipo de vida. Pero aparte de eso también se da a nivel más chico en buscar dentro de nuestro sistema solar puntos en los que se puedan originar moléculas, bacterias que podamos considerar vida, ¿no? Eso también es lo que se llama la astrobiología, que también es un campo muy amplio. ¿Alguna cuestión más? Una pregunta más. Vamos, antes de dar paso a la música, quiero terminar con un tema que está relacionado con la música y la ciencia. Tuviste la experiencia de trabajar con Brian May en La Palma. ¿Cómo fue esa experiencia con el mítico miembro de la banda? Yo trabajé para él, porque le di soporte, exacto. Yo conducía el telescopio para que él pudiera observar la luz cenicienta y pudiera acabar su tesis. ¿Qué tal? Se habla muy bien de él, ¿no? A mí me pareció majo el segundo día, porque el primero le preguntamos si nos podíamos sacar una foto y nos dijo que nos habíamos puesto espuma en el pelo y que no podía. Pero bueno, ya el segundo nos sacamos la foto y me cayó más majo. Pero ¿sabes lo que no me gustó mucho? Que en aquel momento pasó por el Roque el director del observatorio de Hawái, que es como un referente, y nadie le hizo caso. Andaba todo el mundo loco detrás de Brian May y tuve que ir yo a recibir a Alan Tuconaga y llevármelo al GTC a enseñarle, que era en aquel momento la gran herramienta. Pero sí, Brian May fue muy guay, de hecho me compartió su email, incluso me mandó unas fotos que había tomado porque llegó en helicóptero, entonces tomó fotos aéreas y tal. Bien. Noé, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y espero que lo hayan pasado bien. Pues les vamos a dejar ahora con una actuación musical, con una propuesta que nos trae un dúo conformado por Liana Youguer y Víctor Pestano, que a priori, con los instrumentos que ellos van a poner ahora en escena, nos van a dar una buena muestra de su buen hacer. Chicos, buenas noches, bienvenidos. Gracias a todos.